Texto es una configuración de relaciones de ideas o microdiscursos que se van entretejiendo para construir un sentido. La palabra gesto implica que el cuerpo expresa, que comunica con actitudes, con movimientos y muecas. La palabra contexto es relacionada con entorno, con aquello que está fuera del cuerpo, una coordenada espacio-temporal e ideológica que permite establecer significados diversos. Textos, gestos y contextos quiere acercar a los escuchantes, quiere ser una voz en el silencio, una luz en la oscuridad para aquellos oprimidos, un espacio para la reflexión y la investigación. Queremos favorecer la construcción de sentidos y entretejer ideas, pensamientos que señalen el valor de la historia, reconociendo que somos cuerpo, cuerpo que se expresa y se afecta, y teniendo en cuenta que los significados hay que reconocerlos en relación a las circunstancias en las que son construidos y comunicados. Texto, tejido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, cuerpo, empatía. Contexto, conciencia, espacio y tiempo. Conciencia, espacio y tiempo. Textos, gestos y contextos. Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos grabando este primer capítulo de Gestos, Textos y Contextos desde el 7º piso de algún edificio ubicado en el barrio Nueva Granada, de la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Hoy es viernes 17 de septiembre, son las 4:32 de la tarde, está haciendo un sol hermoso, pero como estamos en Bogotá, un grande nubarrón se alza en el cielo. Estamos en el 2º año de pandemia y nosotros estamos acá para hablar de teatro. Estoy con Marina Lamus, investigadora e historiadora del teatro colombiano, y estoy con Manuela Vera, que también es investigadora y creadora teatral. Yo soy Julián Peña, soy dramaturgo y soy director, pero sobre todo soy otro de los pasajeros junto con ustedes en este viaje en el que nos van a llevar Manuela y Marina a través de la historia del teatro colombiano. La primera idea que recuerdo de lo que es un investigador era el de un hombre de mediana edad, vestido con gabardina y sombrero, que desayunaba, almorzaba y cenaba whisky, tenía el mágico don de no dejar apagar un cigarrillo y que siempre aguardaba en una oficina oscura. Vale la pena aclarar que en medio de toda esa parafernalia depresiva y oscura se investigaban. Descubrían el terrible secreto, sacaban a la luz la verdad y los malos iban a la cárcel. Por estas latitudes, la referencia más cercana que tenía a la investigación, estoy hablando de mí, no quiero que se sientan que estoy generalizando, pero acá lo más cercano a lo que yo conocía como un investigador era en uno u otro comercial de detergentes o desodorantes un grupete de personas sospechosamente guapas, vestidas con batas blancas, observando interesadas alguna probeta con algún líquido, mientras alguna ama de casa que se notaba que en su vida había hervido un agua, hablaba de las cualidades limpiadoras y desinfectantes del producto en cuestión. Vale la pena aclarar que gracias a ellos no tengo chucha. ¿Cliché? Sí. ¿Que eso era un investigador para mí? Sí. ¿Qué hago? La ignorancia es atrevida y en estas tierras donde la plata que no se roban los gobiernos se le invierten a la guerra, los atrevidos somos muchos. Con el tiempo he cambiado mi idea sobre la investigación. He tomado conciencia de que la academia bebe de la investigación y la investigación adquiere sentido en la academia. En una charla que teníamos con Marina y Manuela había una idea que Marina ponía en el viento y era: la investigación es un acto contestatario. Una idea supremamente poderosa. Lo digo porque en un país en crisis educativa, social, política, económica y cultural, ¿sería la investigación un buen hábito para inculcar a las nuevas generaciones o aquellas que estén en entornos académicos para que se generen espacios de debate donde se pongan en tela de juicio las verdades, se profundice en ellas y de esta manera quizás nazcan nuevas verdades, entre comillas, dispuestas a ser debatidas y puestas en crisis, pero sobre todo con la intención de que todo el tiempo nos estemos preguntando y no nos quedemos navegando en una pecera creyendo que estamos en el océano? Entonces, ¿cómo volver interesante la investigación? ¿Cómo acercar a las personas a este ámbito? Dentro de las cosas que dijiste hay una que me está resonando mucho en este momento que tiene que ver con esa idea de la verdad. Yo hace unos meses leía un libro que me encantó donde se proponía que la verdad
en realidad emerge al final de una conversación. Es decir, que para llegar a la verdad se requiere como mínimo a dos partes dialogando. Y esto implica que los interlocutores no saben a dónde van a llegar. Es decir, tienen que conversar primero para saber a dónde van a llegar, por lo que tendrán que probar ante su interlocutor lo que saben o creen saber. Pero también corren el riesgo de que el otro desbarate sus argumentos, de que el otro desajuste sus ideas. Así que la verdad saldrá solo cuando la conversación llegue a su fin, porque las palabras de cada uno, los pensamientos de cada uno, emergen, se producen, se reorganizan o se desechan al haber escuchado las palabras del otro. La verdad se produce en el encuentro de ideas opuestas. La verdad es una construcción colectiva. ¿Y tú qué piensas, Marina? ¿Cómo volver interesante la investigación? No sé, a mí me parece que los investigadores con su ejemplo motivan de todas maneras el que haya alguna persona o dos personas que se interesen por investigar. Lo digo porque también esa fue mi experiencia. Los maestros míos que se entregaban al grupo de estudiantes y que además tenían una investigación siempre, me llamaban mucho más la atención. Por eso digo que podría ser el ejemplo mismo, es motivante para otras personas. Y también yo creo que eso tiene que ver con el sistema educativo, porque si desde pequeños a los niños no se les da respuestas completas, sino que los profesores los llevan a ir un poco más allá de lo que ellos contestan, seguramente esos estudiantes en un futuro van a tener curiosidad por absolver las preguntas que en la vida se les van presentando. Hay una cosa muy bonita respecto a lo que estás diciendo, Marina, y es que finalmente creo que la investigación se puede volver algo más atractivo para las personas del común si aprendemos a valorar y a cultivar la curiosidad. Y a mí me gustaría aprovechar para preguntarle a Marina, pues, ¿cuál sería la diferencia en tu opinión entre investigar, por ejemplo, la historia del teatro e investigar la obra de un dramaturgo, la biografía de un dramaturgo o una puesta en escena? Pues para empezar una investigación en general, hay campos similares en los tres casos que tú pones, pero yo pienso que en algún momento se empiezan a separar esos caminos, dada la especificidad de cada uno. Historia, biografía de algún dramaturgo u obra de un dramaturgo y dijiste puesta en escena, sí, ¿cierto? Entonces yo pienso que con historia, por ejemplo, uno tiene que saber qué tipo de materiales arroja la época que se va a investigar. Para ejemplificar y que sea un poco más claro, me refiero a que si vamos a investigar, por ejemplo, lo más antiguo, la colonia, yo tengo que saber la colonia qué materiales tiene, qué materiales arrojó ese periodo histórico y asimismo dónde puedo encontrar esos materiales. Entonces, no puedo pensar que la colonia tenga libros, porque los materiales que arroja son manuscritos. ¿Dónde se consiguen estos manuscritos? Pues el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, mucho menos. Entonces, para resumir este primer punto,
tengo que saber qué tipo de materiales arroja el periodo. Segundo, debo interesarme por saber qué investigadores se han ocupado de este mismo periodo para que las bibliografías que ellos ya han investigado o en las cuales se han basado me sirvan a mí de alguna manera. Este sería el punto 2. Y en el punto 3, los reservorios en los cuales se encuentran, ya lo dije, si es la colonia, pues en el Archivo General de la Nación. Pero también debo saber el archivo cómo clasifica, cómo guarda esos materiales. Así a mí me ahorra tiempo. Hago un paréntesis. Por ejemplo, los jóvenes están muy acostumbrados en la actualidad a tener videos, a tener materiales sonoros, fotografías, visuales, cortos además. Exacto, y eso no se da ni siquiera en el siglo XIX y no se da mucho a comienzos del XX. Entonces yo por eso hago énfasis en que la primera pregunta es ¿qué materiales arroja la época en que quiero investigar? Ahora, el teatro es de las artes que más materiales arroja, dado sus procesos. El problema es que en general no se guardan. No tenemos una cultura de guardar eso como una memoria. De archivar. O por lo menos de unos soportes documentales que den cuenta de eso. Y digo, el teatro arroja tanto porque tiene que ver con un texto escrito, un texto escénico, que también puede ser escrito. Bueno, ahora es visual. Tiene un texto de vestuario, un texto sonoro, si hay música. Comentarios de un crítico, a lo mejor, del mejor público, dicho. propaganda. Sí. Pero inclusive de los materiales de los procesos creativos. También. Sí. Ahora, tú decías, Manuela, con cómo investigar un dramaturgo. Entonces ya dijimos, de acuerdo con la época, saber qué ha ocurrido, ¿no? Si el dramaturgo pudo publicar, si tuvo muchas obras inéditas. Y aquí el investigador tiene que desambiguar mucha de la información que está escrita, aunque esta información sea muy, muy corta, muy poquita, de todas maneras tiene que reconfirmar esos datos y además allegar nuevos datos. Al desambiguar información, por ejemplo, tendría que buscar actas notariales, ya sea de nacimiento, de pronto contratos que haya firmado de alguna obra o de montajes. También, si alguna obra es inédita, saber si la montaron, quién la montó, cómo la montaron. Esos serían los datos más importantes para iniciar la investigación. Ya, si quiere ahondar en las obras que escribió, pues tiene que saber cuáles eran las claves de la dramaturgia para poder analizar sus obras, darle el contexto, no solo social, sino dramatúrgico, valorar, dar nuevas perspectivas si ya hay otro investigador que se ocupó de alguna de esas obras. Y para la puesta en escena, históricamente sí es casi imposible, porque las obras de teatro nacen y se mueren sí, después
del último aplauso y ya no hay cómo acceder a ellas. Sí, además no existían los videos ni las películas para filmar. Entonces, se puede rescatar un poco a través de las columnas de la crítica teatral. Pero la crítica teatral en este país ha sido muy pobre. Sí. Se dio en el siglo XIX, se dio en algunos momentos del XX, pero no se logra desarrollar esa disciplina. No, sobre pero todo en el teatro. Quizás el cine sí está más adelantado, pero el teatro. No, yo creo que eso tiene que ver con la sociedad misma. De acuerdísimo. Esta sociedad no soporta la crítica. Cuando se critica, pues ya sabes lo que pasa en política, por lo menos, y creo que eso llega también a las artes. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y aprovechando ya que estamos en el tema de la investigación, pues le quiero contar a todos los que nos están escuchando en este momento que estos textos, gestos y contextos, este es nuestro primer capítulo de la primera temporada. Es un podcast donde vamos a estar hablando del teatro colombiano, específicamente una investigación que hizo Manuela sobre los siglos del XV al XIX, y vamos a estar pasando por temas como la conquista, la colonia, la independencia, y bueno, todo esto igual siempre mirado con el filtro de el teatro colombiano. Entonces, ¿qué es eso del teatro colombiano, Manu? Es una gran pregunta. De hecho, es una pregunta que me persiguió muchísimo cuando estaba en España, porque yo no sabía que había un teatro colombiano hasta que me fui a España y me di cuenta que había un teatro colombiano. Y de hecho, esa es una pregunta que yo le hago mucho a mis estudiantes también cuando estoy conversando con ellos. Porque efectivamente, ¿qué implica hablar de un teatro colombiano? ¿Hay un teatro colombiano o muchos teatros colombianos? Y bueno, yo siempre les pregunto a mis interlocutores jóvenes y a los adultos también si podríamos dar cuenta de un teatro colombiano, si realmente existe un teatro colombiano y cómo es ese teatro colombiano. O sea, para hablar de teatro colombiano, ¿qué requeriríamos, por ejemplo? Y para responder nuestra pregunta, nos acompaña desde algún recóndito lugar de este hermoso país una de las representantes y protagonistas del teatro colombiano, oriunda de Bogotá. Reciban con un caluroso aplauso a Carolina Vivas. Hola, soy Carolina Vivas Ferreira, dramaturga y directora de Umbral Teatro de Bogotá. Me encuentro en este momento en Santa Sofía, Boyacá, lugar al que me ha traído la pandemia, pero que ha significado para mí, paradójicamente, una enorme bondad, porque estoy en medio de bugambiles, de pájaros, de mis perritos, mirando la montaña, y desde luego que ese contexto, esa circunstancia en la que me encuentro, ha determinado mi escritura. Esta anécdota, para responder a la pregunta que me hace textos, gestos y contextos sobre si existe un teatro colombiano, podría decir que más allá de si eso no es colombiano, la creación está permeada por la realidad que el artista vive, por los referentes que el artista tiene, de tal manera que la relación entre el artista y su tiempo, entre el artista y el presente, el tiempo que le ha tocado vivir, pues es así, es inevitable que desde ese lugar se escribe. Entonces, naturalmente, con el tipo de realidades que vivimos en este país y que el artista busca las herramientas expresivas, creativas, poéticas, para darle forma a esas realidades, para referirse a ellas,
pues evidentemente harán que entre los diversos creadores hayan unas constantes, probablemente temáticas, es decir, los asuntos a los que se refieren y también las formas artísticas que encuentran para referirse a esos asuntos. Ahí probablemente hayan unas coincidencias. Sin embargo, creo que hay un lugar en el cual el teatro, es el ser humano. El teatro como territorio de investigación sobre la conducta del ser humano, sobre el espíritu humano, como decía el maestro Stanislavski, pues desde luego une el teatro colombiano con el teatro del mundo. El ser humano al centro, la reflexión sobre lo humano en el centro del teatro, pues hace que el teatro sea uno solo, sea en la China, sea aquí o donde sea. De hecho, y con este comentario pues cierro, y aunque no se refiere exactamente al teatro, lo traigo a colación. Cuando uno ve la película Parásitos, que es una película pues de una cultura oriental distintísima a la nuestra, y uno reconoce en las conductas de estos personajes, en la manera de relacionarse, lo mismo que pasa en nuestro país, vemos que en realidad el ser humano es uno solo. Bueno, y para ustedes, ¿es posible hablar de un teatro colombiano? ¿Existe el teatro colombiano? ¿Cómo es? Pues hace como un año, específicamente, Marina y yo estábamos en un proyecto que se llamaba Voces Globales Colombia y nos pusimos en la tarea de leer dramaturgias regionales de las nuevas generaciones, también de dramaturgos que hay más allá de las ciudades principales. Y creo que una de las cosas interesantes que nos dejó o que aprendimos en este proyecto es que hay una diversidad de voces y de temas y de maneras de hacer teatro enorme, por lo que yo hoy pienso que hablar de un teatro colombiano es pues inadecuado quizás, y que quizás tendríamos que pensarnos más bien esta categoría desde la pluralidad. Es decir, hay muchos teatros colombianos, hay muchas dramaturgias, hay muchas puestas en escena. Entonces, creo que la categoría teatro colombiano, yo siempre digo esto, ya lo sé, es más orientativa, más que, o sea, nos sirve como para clasificar, organizar pensamientos, conceptos, pero no siento que sea como un concepto que esté apelando pues como a una, o sea, que no sea un punto de llegada, sino más bien un punto de partida. Eso creería. ¿Y Marina? Pues estoy de acuerdo con Manuela. Un solo teatro colombiano sería decirlo de manera muy pobre, porque realmente si nos quedamos en este momento, en el aquí y en el ahora, como decías, Manuela, cada región tiene diversas expresiones de teatro, como lo pudimos comprobar. Y inclusive en la misma Bogotá hay una diversidad muy grande de expresiones que podíamos decir teatros colombianos. Súmale a eso lo de las grandes ciudades y otras regiones menos urbanas. Ahora, si me lo permiten ir a la historia, a veces cuando algún dramaturgo definía lo que era el teatro colombiano, a veces se puede ver que se estaba definiendo a sí mismo como el teatro colombiano, por medio de un concepto muy sustentado, sí, pero desconociendo otros que se daban en otras partes, que es lo que venimos haciendo énfasis en este momento. Creo que
el nuevo teatro en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando definía lo que era el teatro colombiano, que lo hacía desde el concepto de movimiento teatral, igualmente se estaban definiendo a ellos mismos y dejando por fuera otros que existían en ese momento, y dentro de categorías de oposición, como este es el teatro que se debe hacer porque hay un movimiento y va dirigido a un público específico. Lo interesante del nuevo teatro es que sí arrojó materiales teóricos. Es cierto. Bueno, estoy siendo un poco irrespetuosa con Luis Enrique Osorio, que también él consideraba lo que debía ser el teatro colombiano, no el verdadero teatro colombiano. Y él dejó una serie de artículos sobre, para que fuera un teatro colombiano se debe acudir a sus tradiciones, incluyendo la oral, por ejemplo, a lo telúrico, como a lo más profundo que da la tierra. Sí, me hiciste pensar que de todas maneras, incluso antes de Luis Enrique Osorio, en 1911 había una sociedad de autores que también estaba intentando decir cómo debía ser el teatro colombiano. Incluso atrás, con Vargas Tejada, también habían como unos intentos de decir, el teatro colombiano debería ser así, pero pues sí. Al final... Pero fíjate, Manuela, que en eso que estás diciendo, que me parece muy interesante al referirte al teatro de 1910-11 con la Sociedad de Autores de Colombia, ellos trataron mejor de defender la producción nacional, es cierto, más que de legislar o de tratar de decir qué es lo colombiano, es cierto, porque para ellos lo que producía un autor colombiano era colombiano. No importaba en qué se basaba o cómo escribía. Y en el caso de Vargas Tejada, ahí hay un matiz distinto, que es político. Claro. Porque ahí era, si ya se fue el rey y el virrey, ya se fue España, lo que se produce ahora es la verdadera dramaturgia, no la que se produjo en la colonia. Exacto. Entonces hay matices. Hay matices. Hay matices, opiniones y puntos de vista. Somos Textos, Gestos y Contextos y esperamos que hoy haya quedado sembrado en ustedes el interés por la investigación y por saber más sobre el teatro colombiano. Volveremos en 15 días para ser testigos de la llegada de 3 carabelas que cambiarán el rumbo de nuestra historia y conoceremos por primera vez el teatro. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a todas y a todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram y puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Y si quieres dejarnos tus comentarios, puedes escribirnos a textosgestosycontextos@gmail.com. Agradecemos a IDARTES y a la beca de circulación sobre las artes en la categoría Podcast Arte Dramático 2021, del cual Textos, Gestos y Contextos fue ganador.